Es el momento de las entrevistas y del espacio de opinión. En estos instantes vamos a conversar con Juan Fernando Flores, candidato asambleísta por el movimiento Creo. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por atender esta conversación. El desempleo en el país en este último año lamentablemente creció con cifras o indicadores significativos. Usted está planteando leyes o proyectos de leyes que permitan generar estos espacios o plazas de trabajo. ¿En qué va a consistir y cómo lo haría? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Mi nombre es Juan Fernando Flores, candidato a la lista 21. Lo que nosotros consideramos es que es necesario que se abra el debate sobre el Código de Trabajo, que lamentablemente está por cumplir 90 años y que hasta el día de hoy no se ha generado ningún proceso de reforma. Para ello es necesario que podamos justamente legalizar el trabajo por horas con beneficios que vayan dentro del marco de la ley, especialmente para quienes hoy no tienen empleo, entendiendo que los apagones justamente han producido cerca de 200.000 despidos y que eso ha generado nuevamente un proceso que tenemos que buscar una solución desde la propia Asamblea Nacional para poder generar empleo que tanto necesitan los ecuatorianos. Juan Fernando, pero la contratación por horas para dedicarle espacios al trabajo ya fue rechazada en la consulta popular por el pueblo ecuatoriano porque presuntamente violentaba derechos y el mandante así lo decidió. ¿Cómo entonces replantear esta propuesta a través de la Asamblea Nacional? No, pero porque el primer planteamiento tiene que ser uno, que este es para quienes hoy no tienen un empleo, es decir, establecer dentro del marco de la ley que no puede existir en nada que afecte a quienes hoy ya tienen, que es uno de los grandes temores que existe sobre la precarización. Pero lamentablemente no hay peor precarización para quien no tiene un empleo que justamente no tenerlo. Por lo tanto, la apertura que nosotros tenemos que hacer es que la Comisión de Trabajo en la Asamblea Nacional pueda tener un debate real sobre esto. Hay 27 proyectos de ley estancados en la Asamblea Nacional sobre este tema en la Comisión y lamentablemente no se avanza. Por ende, lo que nosotros necesitamos es que se pueda aperturar el proceso de debate y que realmente tengamos una solución y que ese temor que existe de que la precarización que se podría prestar en trabajo por horas sea eliminado contemplando un tema que lamentablemente en la consulta popular poco se habló o poco se debatió, y es el garantizar que el trabajo por hora sí pueda tener en consideración todo lo que es pertinente al seguro social y cómo puedes garantizar que no se violente de ninguna manera el trabajo que está buscando justamente un ecuatoriano. Con eso evitamos que la precarización sea real. Segundo, que no exista una doble modalidad donde quien hoy tiene un empleo se le cesa en función en ese sentido para que pase un nuevo sistema de contratación. Y tercero, respondemos a más de 700.000 ecuatorianos que hoy no tienen un empleo de manera formal y que de alguna manera necesitamos brindarle una oportunidad. Claro, pero hubo una resistencia y entonces le consultamos, ¿se pudiera pasar este proyecto de ley aún cuando el pueblo ya ecuatoriano se pronunció, es decir, se pasaría por encima del mandante? La consulta popular fue específica sobre varios temas y justamente dentro de este proceso se hablaba de la generación de una nueva modalidad. Aquí lo que nosotros estamos hablando es hacer una reforma dentro del código para poder garantizar que existan modalidades distintas. Por lo tanto, no estaríamos violentando de ninguna manera el sentir de la ciudadanía porque sería un debate propio que pase por la Asamblea. Además, recordemos de que siempre existirá esta posición que puede surgir desde la Presidencia de la República sobre el veto en caso de las leyes. Pero además, y ahí es un punto importante insistir, hoy hay 200.000 ecuatorianos que perdieron el empleo producto de los apagones y la improvisación, de la falta de respuestas del gobierno nacional, pero que hay que responder hacia ellos y hacia quienes no lo tienen. Por lo tanto, no se estaría de ninguna manera violentando porque el debate sería dentro de los plazos que establece la Asamblea Nacional. Se estaría garantizando que se puedan escuchar dentro de la Comisión de Trabajo todos los procesos. Y hay un punto adicional. Ya el debate está dentro de la Comisión de Trabajo, por lo tanto, lo que hay que hacer es plantear modalidades. Aquí nosotros no venimos a plantear una nueva ley para que dentro de 600 días recién veamos dónde lo vamos a hacer, sino que con un proceso de minería legislativa, que es avanzar en los proyectos que ya están justamente hoy, podamos introducir temas para el primer debate que puedan ser contemplados, para que en un segundo debate incluso podamos tener un proceso que pueda cortar y aminorar el tiempo, que es lo que los ecuatorianos hoy quieren, una Asamblea Nacional que pueda actuar rápido y de manera eficaz. Veamos y ojalá que se abran nuevas oportunidades de
de trabajo para los ecuatorianos y no exista esa resistencia. Usted también está planteando generar incentivos para que se contrate a los jóvenes y personas con discapacidad. ¿Qué tipo de incentivos? Porque hoy más bien estamos viendo que las empresas, precisamente por las múltiples crisis que atraviesan, están haciendo ajustes. ¿Cómo entonces empatar su propuesta con la contrariedad o lo contrario de lo que está planteando hoy las empresas en el país? Recortes. Lo que nosotros necesitamos es que aquellas empresas que contraten jóvenes sin la necesidad de gran experiencia, que esto es un punto fundamental. Hemos visto que jóvenes se les pide hasta 5 años de experiencia cuando acaban de salir de la universidad. Mujeres cabezas de hogar o personas con discapacidad puedan tener un empleo. ¿Cuáles deben ser esos beneficios? En el ámbito tributario, es decir, debemos liberarlos de cargas que se pueden generar justamente a través del impuesto a la renta para poder garantizar que la contratación de nuevo personal también tenga elementos positivos hacia quien hoy desde la empresa privada puede generar empleo. Estos son temas importantes porque de alguna manera vamos a alivianar justamente dentro del impuesto a la renta y otros demás que se podrían generar elementos que permitan que la contratación sea factible. Hoy una de las realidades que vemos en el Ecuador es que la mayoría ve como única opción irse del país, pues necesitamos que desde el sector privado pueda haber incentivos que generen empleo para empezar a buscar soluciones a todos los ecuatorianos. Impulsar la economía naranja es lo que también está planteando. ¿En qué consiste eso? Economía naranja para nosotros es fundamental el que pueda haber impulsos a lo que tiene que ver justamente con todo lo relativo a los emprendimientos, al sector cultural y cómo vamos a garantizar que se empiece a responder a un punto donde lamentablemente poco se debate, el sector que tiene que ver con artesanal, con microempresas y cómo vamos a brindar créditos realmente responsables para que puedan salir adelante. La economía naranja tiene que permitir dinamizar la economía en sí para poder generar empleos. Cuando un emprendimiento empieza a surgir y empieza a crecer, ahí es donde se genera justamente nuevos espacios de trabajo donde es necesario, al igual que la economía violeta enfocada al tema de cómo vamos a fortalecer a las mujeres para que puedan justamente tener esa autonomía financiera que muchas veces mujeres que son víctimas de agresión necesitan autonomía financiera para dejar de depender del agresor. Por lo tanto, necesitamos dinamizar justamente esos sectores, al igual que la industria, para que podamos salir adelante. Estaba revisando su propuesta y, en efecto, plantea que a través de la economía naranja se generen 700.000 empleos o 700.000 plazas de trabajo. ¿No cree que está fuera de la realidad esta propuesta, fuera de contexto? Porque en el fondo la realidad de los ecuatorianos y de las empresas y de las generadoras de empleo es totalmente diferente porque la crisis los está agobiando y más bien están haciendo todo lo contrario, haciendo ajustes. No sería solo a través, la propuesta nuestra no es solo a través de economía naranja, que hay que entender que esto tiene que tener un gran bloque de propuestas que permitan la generación de empleo, empezando por recuperar los 200.000 empleos que se perdieron producto de los apagones. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Con economía naranja, creciendo y aportando a la inversión y justamente el emprendimiento. Economía violeta que busca dinamizar justamente las realidades de las mujeres en el Ecuador, que es algo que hoy ya sucede, que tenemos que potenciar. Y una mirada importante, estimado Pedro y quienes nos están viendo, al campo. Cada hectárea desarrollada realmente y trabajada te produce 4 empleos, 2 empleos de manera directa y 2 empleos de manera indirecta. El tema está en que no podemos mirar solo las grandes ciudades como los puntos de solución. Aquí tenemos que ir con un proceso de agricultura 4.0, que es lo que ha propuesto Francesco Tabacchi, de poder justamente dinamizar lo que es el trabajo en el campo, junto con nuevas técnicas y tecnologías, para que también veamos allí una oportunidad y se puedan generar empleos. Los 700.000 empleos obviamente no será solo a través de un canal, sino cómo vamos impulsando diferentes temas mientras también debatimos en la Asamblea Nacional cómo podemos generar este trabajo por horas que necesitamos muchos en el Ecuador para poder salir adelante. Juan Fernando Flores, muchísimas gracias por conversar con Noticias Solomar. Nosotros vamos a una pausa publicitaria.